Corintios capítulo 8, allá en allá. Ya. Versículo 1. Bueno, quiero compartir esto con ustedes porque estamos en el mes de visiones y estamos cerrando este espacio, este tiempo, de recordar la importancia de las misiones. Y bueno, quizá a lo mejor ustedes van a decir, bueno, no sé si esto tiene tanto que ver específicamente con misiones, pero quizás tiene que ver más con uno de los pilares que sostienen las misiones, que es el dar. Y lo quiero compartir en preparación, ¿cierto?, de lo que es este domingo que viene, que vamos a cerrar el mes de misiones, y lo vamos a hacer con dos cosas bien importantes. Una es reanudar nuestro compromiso misionero, ¿cierto? Y si podemos mejorarlo y podemos retomarlo, o si no lo hemos hecho, poder comprometernos, porque vamos a hacer votos, ¿cierto?, de generosidad para comprometernos con este pilar, el pilar de las misiones del dar, y seguir apoyando, ¿cierto?, la obra misionera allá en Bolivia, Santa Cruz, con el pastor Richard, que es nuestro compromiso. Y bueno, queremos hacer una revisión también, porque si somos fieles y podemos comprometernos, nos gustaría poder ver la posibilidad de poder apoyar a un nuevo misionero, uno más, no quitarle a uno para apoyar a otro, sino poder ayudar a un segundo misionero. Y estamos en eso, orando. Pero también tenemos un compromiso, y espero que usted no me esté preguntando a última hora, porque tenemos un compromiso, hemos animado todo este mes a preparar una ofrenda particular y especial, una ofrenda misionera en este mes de misiones, en favor del pastor Marcelo Enrique. Y queremos levantarla el domingo, y vamos a levantarla, y queremos, ¿cierto?, que sea una ofrenda generosa, queremos que sea una ofrenda de amor, queremos que sea una ofrenda significativa para nuestro hermano. Sabemos que tiene que operarse y que, bueno, siempre esto requiere, y tan lejos, ¿cierto?, Chiloé requiere sin duda gasto, va a tener que viajar probablemente a algún lugar más cercano, probablemente a Valdivia o Puerto Montt, y eso significa ya gasto, y queremos estar orando por nuestro hermano para que el Señor pueda ayudarle y llegar con una muestra de amor también de parte de Dios, y que Dios nos use, ¿cierto?, a nosotros para ofrendar para nuestro hermano. Así que yo quiero animarle y quiero invitarle a meditar en este pasaje, que es una palabra que Dios nos entrega y que ha estado por siglos aquí para que usted y yo seamos animados a dar con generosidad, a dar con generosidad. Ese será nuestro tema hoy día, dar con generosidad. Dice 2 Corintios 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda
solicitud en vuestro amor para con nosotros abunda también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que Dios bendiga su palabra, ¿ya? Que Dios bendiga su palabra. Es interesante, ¿cierto? Porque cuando miramos a la iglesia de Macedonia, o las iglesias de Macedonia, porque este era un conjunto de iglesias, ¿cierto? Que tuvieron en disposición de levantarse toda una ofrenda y según lo que Pablo, ¿cierto? Nos dice aquí, y no solo aquí, sino también en otra de sus cartas, no solamente fue una vez, sino más de una vez. Y es interesante porque ellos levantaron una ofrenda, ¿cierto? Para los santos allá en Jerusalén, pero no solamente para ellos, sino también para el apóstol Pablo mismo, porque conocían su necesidad, porque conocían de su ministerio, porque conocían de la obra que él estaba llevando a cabo. Por lo tanto, debemos mirar y observar bien, ¿cierto? Sobre todo cuando nosotros tenemos un propósito muy similar y tenemos un propósito muy particular que tiene que ver con involucrarnos en la obra del Señor. Porque el dar tiene que ver más que con las personas, tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. ¿Ah? Porque a veces no tiene que ver con lo que podemos hacer por otros, porque la Biblia incluso a veces nos manda y dice que tenemos que dar, ¿cierto? Sin mirar a quién le estamos dando. ¿Ah? Sin mirar a quién le estamos dando, dice el proverbio. Y por lo tanto es importante que cuando damos, debemos hacerlo, ¿cierto? Pensando, y como el mismo apóstol Pablo nos dice que en todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Ah? Y es importante porque cuando miramos la palabra de Dios, lo primero que encontramos, ¿cierto? Como hemos aprendido, según lo que Segunda de Crónicas nos enseña, que nosotros damos de gracia. ¿Ah? Damos de gracia. Aquí es importante la palabra gracia que usa el apóstol Pablo, porque dice, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Ya? Mire, la iglesia de Macedonia no era muy diferente a lo que estaba viviendo la iglesia en Jerusalén. Era un tiempo de crisis, era un tiempo difícil, era un tiempo de pobreza. Lo dice, ¿cierto? Lo dice aquí en la palabra del Señor que ellos eran pobres, estaban viviendo pobrezas. ¿Ah? Pero ellos habían experimentado, ¿cierto? Y como decimos, que nosotros damos de gracia, lo que de gracia recibimos. Y cuando Pablo usa esta palabra gracia, es que ellos habían sido provistos de toda provisión del cielo y podían decir que en medio de su gran pobreza o de su gran necesidad, nada les había faltado. Que al contrario, probablemente ellos habían experimentado la abundancia, ¿cierto? Y la misericordia de Dios, porque por eso, ¿cierto? Por eso la generosidad de ellos estaba a flor de piel. Porque, ¿sabe? Debemos pensar en nuestra necesidad. Porque a veces sabemos que
el que tiene mucho no siempre, y la generalidad es que cuando nos va bien y tenemos mucho, no necesariamente somos más generosos. Es cuando experimentamos la necesidad, es cuando estamos más cuando experimentamos la necesidad, es cuando más estamos sensibles a la necesidad de otros. Porque cuando tenemos todo suplido, ¿cierto? Cuando nos sobra, muchas veces no podemos entender ni comprender la necesidad del otro. Y al contrario, nos volvemos más egoístas. Incluso, ¿cierto? Como la parábola, ¿cierto? Del hombre que tenía tanto y quería agrandar sus graneros. Él cuando vio todo lo que tenía y todo lo que le abundaba, no reflexionó y dijo, bueno, lo puedo compartir con otros, sino que él dijo, bueno, voy a desarmar mi granero y lo voy a hacer más grande para atesorar mucho más, porque justamente a veces cuando tenemos es cuando más queremos atesorar y guardar. ¿Ah? Guardar, y no olvidamos que el hollín y la polilla aquí en la tierra corroen, dañan lo que tenemos. Y a veces nos esforzamos y trabajamos tanto para que otros puedan aprovechar. Y a veces no lo usamos ni le sacamos el provecho nosotros mismos. Justamente porque cuando más tenemos, no podemos darnos cuenta de la necesidad de otros. Pero cuando tenemos la necesidad, también somos capaces no solamente de reconocer la necesidad en otros, sino también somos capaces de darnos cuenta que realmente cuando no tenemos de dónde tomar, cuando no tenemos de dónde por nuestras fuerzas recibir, podemos reconocer y darnos cuenta y comprender en su plenitud y totalidad que lo que recibimos verdaderamente viene de la mano de Dios. Y quiero decirle claramente que aunque usted tenga un trabajo y reciba de ese trabajo, eso igualmente viene de la mano de Dios. Porque su palabra así lo enseña. Y dice que aún los pajaritos, ¿cierto? Que no siembran ni cosechan, ¿cierto? Pero Dios cada día, ¿cierto? Los alimenta. Aún los lirios del campo, ¿cierto? Que no trabajan ni hilan, pero cada día Dios los viste con esplendidez. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando vemos la gracia de Dios, es que podemos darnos cuenta y reconocemos, ¿cierto? Que Dios, ¿cierto? Es el que nos provee todo lo que recibimos, porque de su gracia lo recibimos. Y sabe, yo creo que una buena experiencia de la pandemia en todo lo malo es que en medio de todo este desbarajuste, personas quedando sin trabajo, personas, ¿cierto?, disminuyendo su carga laboral, su ingreso, yo puedo decir que como iglesia, en todos estos meses, ya casi 7 meses, ¿cierto? Yo he visto que Dios ha sido con su gracia con cada uno de nosotros. Yo les compartí a ustedes que incluso hay personas que nos han dicho, pastor, no traiga nada más, ya no tengo dónde guardar, tengo todo lleno, no me traiga nada más. Vi personas actuar con un corazón generoso, pero eso es parte de esa gracia de Dios. Y ¿sabes qué hermoso? Qué hermoso, porque cuando experimentamos esa gracia, la gracia de Dios, ¿cierto? Para con nosotros y la comprendemos, ¿eh? La comprendemos, ¿cierto? Y recuerde que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Macedonia en esa prueba de tribulación grande, ¿eh? De grande.
¿Sabe? Dice que, y bueno, debemos decir que la gracia de Dios, cuando la experimentamos en nuestra vida, la vamos a experimentar de dos maneras. ¿Ah? La vamos a experimentar de dos maneras. Esa gracia que experimentamos y que podemos reconocer. La experimentamos, dice el verso 2, en gran prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Ah? O sea, podemos experimentarla, ¿cierto? Y qué hermoso, ¿cierto? Porque dice en la abundancia de su gozo. ¿Sabe? A veces las riquezas no justamente producen gozo. ¿Ah? A veces tenemos mucho y vemos que no hay gozo. ¿Ah? No es una señal. Algunos han dicho, ¿cierto?, que el dinero hace la felicidad o ayuda a ser feliz. Pero a veces hay personas que tienen todo el oro y la plata del mundo, pero no pueden ser felices. Pero sabe, la gracia de Dios, su provisión, cuando viene, ¿cierto?, produce gozo en nosotros. ¿Ah? Produce gozo. Y ese gozo resulta en generosidad. Debe resultar en generosidad. Ver la mano de Dios actuando en favor de nosotros va a producir gozo. Y yo creo que más de alguna vez en este tiempo usted ha dicho, ha mirado a su alrededor y ha dicho, gracias Señor bendito. Si no lo ha hecho, hay algo malo que está pasando en su corazón. ¿No? Pero muchas veces hemos dicho, gracias Señor. Porque a veces escuchamos a nuestro alrededor hablar de tanta necesidad, pero nosotros sin ser nadie ni nada, hemos visto su bendición y damos gracias a Dios. Qué hermoso pensar en eso. Cómo su gracia resulta en gozo, pero también en generosidad, porque ese gozo nos motiva y nos despierta a compartir con otros. Y yo he visto como algunas personas, ¿cierto? Pastor, si hay alguien que necesita, por favor, compártamelo. Dígame, yo voy a compartir, voy a ayudar. Y cuando hemos solicitado, eh, Dios ha sido fiel en proveer. Fiel. De hecho, hemos visto su mano poderosa actuando en favor de otro y doy gracias al Señor por eso. Doy gracias. Pero qué importante es pensar también en esa gracia que resulta en gozo y generosidad, pero también qué importante es ver cómo debe ser nuestra generosidad. ¿Ah? ¿Cómo debe ser? La palabra del Señor nos enseña varias cosas que están aquí, que podemos mirarlas. Y quiero que usted la observe conmigo. Dice primeramente, ¿cierto? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mire, primero que nada, debemos entender que nuestra generosidad no debe ser, como dice más adelante en el capítulo 9, ¿cierto? No debe ser haciendo un negocio con el Señor, no por necesidad. Yo voy a dar porque quiero que el Señor me dé más, como haciendo un trueque. ¿Ah? Porque el Señor nos da, a nosotros nos ha dado. Y Él quiere que de lo que ya nos dio, nosotros compartamos. ¿Ah? Que nosotros compartamos. Nunca es un negocio con Dios el dar. Debe ser un acto de amor. ¿Ah? Debe ser, la idea, ¿cierto? Dice que debe ser con agrado, debe ser con ese amor. Más adelante, ¿cierto? Habla de que nosotros debemos abundar, ¿cierto? En ese amor, ¿cierto? Dice en el verso 9,
nos da el ejemplo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, el dar, el darse, ¿cierto? Debe ser un acto de amor. ¿Ah? El dar debe ser un acto de amor. Por eso dice con agrado. Y el amor, ¿cierto? Puede llenarnos, puede satisfacer nuestro corazón y va a multiplicar ese gozo, ¿cierto? Que sentimos al dar. Y debe ser en un acto, y debemos comprender que el dar es un acto de amor, ¿ah? Es un acto de amor y que debemos hacerlo en el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos dio, ¿ah? Nos dio. Dice que no debe ser solamente un acto de amor, sino que también debe ser un acto de fortaleza, de fuerza, que no debemos, ¿cierto?, poner lo mínimo, sino dice que ellos dieron con agrado y dice, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Ah? Recuerde que ellos dieron en medio de su necesidad, dieron en medio de su pobreza, dieron lo que quizás no tenían, pensando como la viuda que tenía 2 blancas, pero como había experimentado la gracia de Dios, había gozo en su corazón, generosidad, ella dio todo lo que tenía, porque sabía que Dios podía darle más que 2 blancas. Lo dio con toda su fuerza, dio todo lo que tenía. ¿Ah? Mire, dice que increíble porque dice que aún más allá de sus fuerzas, ¿ah? Porque dice que primeramente se dieron ellos y ellos comprendieron que la gracia de Dios no solamente consistía en una provisión de sostenerle, sino que entendieron que sus propias vidas y se entregaron ellos y dijeron, todo lo que tenemos y lo que somos le pertenece a Dios. Y ellos se entregaron por completo, con toda su fuerza, todo lo que tenían, su vida completa para dar, para hacer y practicar el ejercicio de dar. ¿Sabe? Aún más allá, más allá. Y quiero dar gracias al Señor por eso. Porque es uno de los privilegios de ser pastor, justamente tiene que ver con eso. Que a veces el mundo puede ver, ¿no es cierto? Puede ver, ¿no es cierto? Que a veces un anciano que hoy día necesita tanto, porque sin duda las pensiones son míseras, pero generoso, y disculpen que use esta ilustración, pero recuerdo que un día, ¿cierto? Visitando a hermana Elvita, Godoy, Mananita, cada una de ellas tenía una caja preparada. Y me dijeron, pastor, tenemos esto, queremos compartirlo con alguien. Queremos que usted lo reparta. Y bueno, sin meditarlo, y podría haber dicho, pero yo dije a ella, hermana, pero ¿por qué lo hicieron si usted necesita? No, pastor, el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Y bueno, yo ni siquiera llegué a la casa, ni a la iglesia llegué con las cajas, porque dije, bueno, el Señor ha puesto esto en el corazón de mi hermana, hay que entregarlo inmediatamente. Y fui a 2 casas y lo entregué. Y ellas, las 2 familias lo recibieron con gozo, con alegría, porque era una caja muy rica y muy bonita. Había sido preparada con mucho amor. Iban galletitas, iban un montón. Bueno, yo tuve el privilegio de mirarlas, por sapo que soy nomás,
pero pude mirarla, ¿cierto? Y eran muy bonitas las cajas, hechas con mucho amor. Yo llegué compartiéndole a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Y dimos gracias al Señor en ese momento por el corazón de nuestra hermana. Porque, ¿sabe? A veces hay personas y qué importante, dice, más allá de nuestras fuerzas debemos dar, porque dice que ellos rogaron. El propio apóstol Pablo los veía a ellos como pobres. ¿Ah? Aun cuando él mismo estaba necesitado, él pensaba, dice, pero ¿qué les voy a pedir a estos hermanos? No, quizás en algún momento pensó, ustedes no den, ustedes son muy pobres, ya es suficiente lo que han hecho. Pero dice, con ruego, le rogaron al apóstol Pablo, déjanos participar. Quizás la presunción es que Pablo le había dicho, ya es suficiente, ustedes ya dieron, no lo hagan. Pero dice que ellos con fuerza, con toda su fuerza, con todo lo que ellos eran y lo que tenían, le rogaron, dice, pidiendo, dice, y mire, dice el verso 4, pidiendo con muchos ruegos. ¿Ah? Esto es con insistencia. Pablo, déjanos participar, porque sabe, el dar no solamente es un acto de amor, no es un acto de fortaleza solamente de nuestras fuerzas, sino que también es un acto de servicio a Dios. Debemos reconocer eso. El dar es servir a Dios. ¿Saben? Qué hermoso sería que los creyentes comprendieran que el dar es servir a Dios. No muchos creyentes lo entienden. A veces queremos servir en la música, queremos servir dirigiendo, predicando, enseñando. Queremos servir, ¿cierto? Llevando la cabeza de algo, de algún ministerio. Queremos servir dirigiendo alguna organización. Queremos servir incluso yendo a las misiones, siendo un misionero. ¿Ah? Queremos servir en eso, pero muy poco a veces pueden interpretar el dar como un servicio. Y sabe, Pablo dice aquí, hablando de la iglesia en Macedonia dice que ellos le rogaron que les permitiera el privilegio de participar en este servicio para los santos. La Biblia nos manda servirnos unos a otros. Y el dar, no solamente es un acto de amor, es un acto de fortaleza, sino también de servicio a Dios. Y es un privilegio, servir a otros es un privilegio, hermanos. A veces me entristece el pensamiento de algunos creyentes, porque la palabra cuando nos enseña de un servicio, ¿cierto? Es pensando jamás tener un provecho o un beneficio personal. De hecho, cuando Dios nos habla del dar, dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, ¿cierto? Que no sepa, ¿ah? Que no sepa. Porque sabe, el que sabe todo, Dios. Y si usted entiende que es un servicio, usted no necesita informarle a Dios, porque Dios, ¿cierto? Ve sus dos blancas. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo cuando vio a la viuda? Dijo, vio al fariseo, a todos los que pasaban, y vio a la viuda y dijo, bueno, ¿quién ha dado más? La viuda. ¿Ah? Porque los otros dieron de lo que les sobraba, pero la viuda dio de lo que tenía, que eran dos blancas. Un servicio completamente para Dios. Porque incluso a veces cuando hablamos del dar, ¿cierto?
Y debo decir que algunos creyentes no lo ven como un servicio personal a Dios, sino incluso lo ven para una gloria personal, porque a veces las personas se jactan de su generosidad y quieren que todo el mundo sepa lo que dan, buscando su propia gloria y no realmente pensando que es un servicio para Dios, que están sirviendo a Dios. ¿Ah? Dice que el apóstol Pablo, sabe, es interesante que el dar es un acto, ¿cierto? Y el apóstol Pablo decía que es un servicio y es una oportunidad de privilegio para nosotros, de probar, porque como hemos dicho, es un acto de amor, no solamente hacia los demás, sino también de probar en nuestro servicio cuánto amamos a Dios, cuánto amamos a Dios, ¿ah? Cuánto amamos a Dios. Qué interesante, ¿cierto? Que al dinero le damos un valor. Le damos un valor. Y un billete de 1.000 no es igual que un billete de 20, ¿cierto? Si usted ve un billete de 20 y uno de 1.000, en la izquierda ponen el de 1.000 y en el de la derecha el de 20, a usted le van a brillar los ojos más a la derecha que a la izquierda. Estoy seguro de eso. ¿Ah? Porque va a tener su vista puesta en el de 20. ¿Ah? Porque nosotros le damos un valor. Pero sabe, y a veces, ¿cierto? En ese valor nos permite decir, bueno, ¿cuánto amamos a Dios? Porque a veces, si tuviésemos que dar, tomamos el de la izquierda y lo ponemos ahí. ¿Ah? Lo ponemos ahí. Y nuestro servicio es débil, es frágil, es poco amoroso. Porque Dios no ve el dinero como un valor. Recuerde que las dos blancas tenían más valor para Dios que cualquier otro billete que hayan dado los fariseos o los que pasaron a dar la ofrenda. Porque Dios mira el corazón. ¿Pero por qué mira el corazón? Porque el dar es un acto de amor hacia los demás, pero también es un acto de servicio por amor a Dios, por amor a Dios. Pero sabe, también el dar es un acto de sorpresa, es un acto sorpresa. ¿Eh? Porque, y qué importante es esto, ¿cierto? Porque dice que el apóstol Pablo dice en el verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabe que el dar es un acto sorpresa? Qué interesante, ¿cierto? Dice que el apóstol Pablo, cuando vio a los de Macedonia ofrendar, no esperaba esa respuesta. No era una respuesta que esperaba. ¿Ah? Porque sabe que el dar, así como relacionamos el corazón con el amor, también el dar tiene que ver con una propuesta en nuestros corazones. Recuerde que Pablo va a decir más adelante que demos cada uno como propuso en su corazón. ¿Ah? En su corazón. Y sabe que el corazón a veces nos sorprende, porque sin duda que el corazón tiene que ver con la emoción. Es importante, ¿cierto? Que cuando somos movidos, ¿cierto? Por nuestros corazones, debemos confiar, proponernos y recordar la gracia de Dios y hacerlo en un acto de generosidad. Y debemos proponerlo en nuestro corazón. Pero cuando dudamos en nuestro corazón, recuerde que el corazón es más engañoso que todas las cosas. El corazón empieza inmediatamente a trabajar y comienza a engañarnos, ¿cierto? Te va a faltar, no vas a tener para esto,
no vas a tener para esto otro, pero usted dice, pero ya lo propuse en mi corazón, si ya dije que lo iba a dar, pero usted sigue luchando. Bueno, sea una persona de convicción firme y sorpréndase a sí mismo. Pero la sorpresa no es que usted va a dar, sino que es una sorpresa porque, vuelvo a decir, esto no es un trueque. Nosotros damos de lo que hemos recibido. ¿Pero por qué el dar es un acto de sorpresa? Porque cuando hemos sido sinceros y verdaderos en dar, no es que es una sorpresa para usted, sino es que Dios nos sorprende. Porque Dios, cuando ve el corazón generoso actuar, sincero, honesto y verdadero, Dios va a retribuir, no en un negocio, sino porque ha mirado tu corazón sincero y verdadero que has dado con generosidad. Y que tu generosidad ha sido con amor, ha sido con toda tu fuerza, ha sido con servicio, ha sido, ¿cierto?, con sorpresa, proponiéndolo en tu corazón. ¿Eh? Proponiéndolo en tu corazón. No sé, espero que pueda entender este punto. Que la sorpresa no es tuya, sino que Dios puede sorprenderte. Que Dios puede sorprenderte. Yo he compartido esto en otra oportunidad. Mi esposa está a mi lado, ella sabe que es verdad. Sabe, en una oportunidad vino un hermano a nuestra casa con una gran necesidad. No teníamos nada. Solo teníamos para pagar la cuenta del teléfono. Pero sabe, el teléfono era más importante que la necesidad de, la necesidad del hermano era más importante que la cuenta del teléfono. En ese tiempo eran 40,000 pesos. Era una gran cantidad. Pero la necesidad del hermano era grande. Dejamos la cuenta a un lado y le pasamos los 40,000 pesos. Dijimos, hermano, ve con esto, no te preocupes, no tienes que devolverlo, es tuyo. ¿Sabe? El hermano se fue, pero de verdad, hermanos, no había pasado ni siquiera un gran rato. Alguien tocó el timbre. 2 hermanos preciosos que conocemos de la iglesia donde asistía Claudia antiguamente, venían del aeropuerto, habían ido a dejar unas personas y dijeron, sentimos una necesidad de pasarlo a ver. Dijimos, estamos aquí mismo, ¿cómo no vamos a pasar? Necesitamos pasarlo a ver. Estuvimos con ellos, compartimos un rato, oramos con ellos, precioso hermano. Se fueron y nos despedimos de ellos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Cuando volvimos a entrar a la casa, los dejamos afuera. Cuando volvimos a entrar en la casa, en un mueble todo piñuflo que en esa época teníamos, cuando éramos más pobres, había un sobre con un cheque que nos habían dejado sin decirnos. Y sabe, ese cheque era 3 veces la cantidad que nosotros habíamos dado. Y Dios nos sorprendió inmensamente. Porque no solamente pagamos el teléfono, sino que Dios proveyó también nuestra necesidad. Ellos estaban en gran necesidad. ¿Sabe que estar en necesidad no es una excusa para dar? No es una excusa para dar. Dios puede sorprendernos. Dios había sorprendido a los hermanos aquí en Macedonia con su gracia y les había provisto todo lo que ellos necesitaban. ¿Ah? Necesitaban. Hermanos, debemos confiar y nuestra generosidad debe ser en esta actitud. Nuestra generosidad debe ser, ¿cierto? Porque el dar
como dice aquí en el verso 7 ¿ya? Dice, por tanto, como en todo abundáis. Porque sabe, interesante que el dar es un acto de fe. De fe. El dar no es dar de lo que nos sobra. ¿Recuerdan la viuda? Dio todo lo que tenía. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Por eso el dar, no hay, a veces, no hay gran bendición. No digo que Dios no bendiga, Dios bendice aquello, pero no hay mayor bendición de dar con fe, con la convicción de que cada día trae su propio afán, que no tenemos por qué afanarnos por el día de mañana, porque si Dios nos ha sostenido en este día, mañana también nos sostendrá. Y el siguiente, y el siguiente. Confiamos en Él y damos con fe, porque dar es un acto de fe. Y aunque tengamos que quedarnos sin nada, el Señor nos va a sorprender, porque lo hemos hecho confiando y creyendo que Dios nos sostiene y que todo lo que tenemos, lo que recibimos, viene de su mano. De su mano. Por lo tanto, ¿cierto? Debemos abundar en esta gracia, en la gracia que es cíclica, viene hacia nosotros, nosotros la compartimos, porque recuerda, ¿cierto? Que Dios nos da un gran principio, que si nosotros tenemos, debemos tener para compartir con el necesitado, con la viuda, con el pobre. Debemos disfrutar lo que tenemos para compartirlo para la obra de Dios y sostener su obra, como dice, ¿cierto? Su palabra, y que vamos a seguir aprendiendo de eso el domingo probablemente. Pero es un acto completamente de fe. Hermanos, debemos abundar en esta gracia. Quiero terminar con esto, ¿cierto? El dar no es un acto obligado, porque debemos ver el resultado de nuestra generosidad. ¿Cómo debemos dar? Con generosidad, y cómo debe ser nuestra generosidad. Pero también, ¿cierto? El dar no es un acto obligado, sino de buena disposición. Dice el apóstol Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque, hermano, no debemos sentirnos obligados. No, 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 no. Debemos ser sinceros, debemos hacerlo con disposición. ¿Recuerda usted a este matrimonio en Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira. Ellos vendieron su propiedad, pero se sintieron obligados probablemente. Como todo el mundo lo estaba haciendo, todos los ricos lo hacían, pero dice que ellos convinieron entre los dos, el matrimonio, en ponerse de acuerdo y mentir. Pero recuerde que el dar es un servicio, y un servicio a Dios. Y ellos no se dieron cuenta que estaban engañando a Dios. Pensaron que iban a engañar a la iglesia, que iban a engañar a los hermanos, que iban a engañar a los apóstoles, al pastor de la iglesia en Jerusalén. Pensaron que a ellos lo iban a engañar, pero se olvidaron que estaban engañando a Dios. Por lo tanto, nuestro dar debe ser no obligado,
Pablo dijo, yo no lo estoy obligando, no lo estoy mandando a ustedes. No es que ustedes tienen que dar. Recuerden que ellos estaban rogando con muchos ruegos. No, Pablo, si nosotros queremos dar, déjanos ofrendar. Pablo les dice, no, yo les advierto, no quiero que se estén quejando después. Yo no los estoy obligando. No, ellos eran sinceros. Sabían que el dar era un acto de amor, de fortaleza, era un acto, ¿cierto?, de servicio, era un acto de sorpresa, era un acto de fe y era un acto de sinceridad. Eso es el dar, eso es el dar. Y hermano, sin duda que siempre estamos ofrendando, estamos dando nuestro diezmo. Pero sabe, quiero decirle algo, que también en la Biblia se nos enseña a hacer una diferencia con esto. En algún momento hemos enseñado en la escuela dominical que los judíos no solo tenían un diezmo, ¿sabe que tenían muchos diezmos? Muchos diezmos. Y a veces terminaban ofrendando y haciendo muchos, entregando mucho de su dinero. Porque el ofrendar, el diezmar es parte de nuestra responsabilidad y nuestro deber cristiano. Pero sabe, el dar es un privilegio, ofrendar para otros. Es totalmente diferente. Y sin duda que el ofrendar, el diezmar, es parte de nuestro deber cristiano. Pero el dar es un privilegio y una oportunidad de amor, de fuerza, de servicio, de sorpresa, de fe y sinceridad para con otros. Y yo quiero animarle a usted, hermano. Yo le he invitado todo este mes a prepararse para que usted pueda ofrendar con generosidad y pueda experimentar lo que la palabra de Dios dice, esa fe, esa convicción. Quiero animarle, hermano. Quiero animarle a usted. Quiero animarle para que veamos, ¿cierto? Y mostremos todo lo que su palabra hoy día nos enseña. Dios nos ayude a creer, a ser fieles y a ver una gran oportunidad de dar en este mes, el mes de misiones. ¿Oramos? Dios, gracias damos.